Queridos hermanos, los saludamos nuevamente desde esta su iglesia de Salvation Army en Tarrytown, Nueva York, confiados de que el Señor sigue obrando en sus corazones por medio de su palabra. Amén. También extendemos un saludo muy especial a aquellos hermanos y hermanas que en este momento se encuentran enfermos. Creemos en el Señor que su mano poderosa va a pasar por sobre todos ustedes y que sea el Señor y su precioso Espíritu quien traiga sanidad. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy en Juan capítulo 6, verso 44. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a estar hablando de una nueva serie a partir de hoy. Este es un tema muy extenso, pero muy importante para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos involucremos ya en los asuntos del Señor. De manera que yo traté de dividirlo porque es un tema muy largo, muy extenso, y no vale la pena reducirlo porque entonces se perderían muchos conceptos. Entonces lo voy a tratar de hacer en dos partes. Hoy vamos a tomar la parte número 1 y la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a estar tomando la parte número 2. Amén. Entonces vamos a estar hablando en esta serie de el Dios que me llamó. El Dios que me llamó. Amén. Según la escritura que acabamos nosotros de leer en Juan capítulo 6, verso 44. Amén. Pero antes de esto vamos a pedir la dirección del Señor. Vamos a permitir que el Espíritu Santo tome control de este tiempo, de nuestros corazones y de nuestras mentes. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos estás dando en esta mañana, mi Dios. Primeramente de estar vivos, Señor. Segundo, Señor, de buscar tu rostro, Padre. Por eso pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que perdones, Señor, nuestra maldad, nuestra iniquidad, Señor. Aquellas cosas que pensamos, que meditamos, Señor, y aquellas cosas
que salen de nuestra boca. Pedimos, Señor, que tomes control de todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, mi Dios, que podamos presentarnos delante de ti, Señor, para que tú hagas maravillas en nosotros, Señor. Y aquí te presentamos, Señor, a nuestros hermanos, a los enfermos, mi Dios, a los que están pasando por tiempos de dificultad, Señor, tiempos económicos, Señor, tiempos emocionales, mi Dios, y que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana por nuestra hermana Adelaida, mi Dios, te pedimos por su familia, Señor, a lo mismo que a nuestras demás hermanas, a nuestros demás hermanos, Padre. Que tu precioso manto, Señor, esté con nosotros, que nos cubras con tus preciosas alas, mi Dios, para que nosotros podamos, Señor, regocijarnos en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Venir a Jesucristo es la única cosa esencial para la salvación de un pecador. Quien no viene a Él, haga lo que haga o crea lo que crea, sigue viviendo todavía en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Ven? Según la escritura que acabamos de nosotros de leer en Juan 6:44, el contexto de esta escritura sucede después de la alimentación de los 5,000. Entonces, la gente al ver que Jesús ya no estaba en ese lugar, sale a buscarlo. Y cuando lo hallan al otro lado del lago, al otro lado del mar, en Capernaum. E inquietan a Jesús diciéndole: Rabí, ¿cómo fue que llegaste acá? No te vimos salir. Pero el Señor le responde: de cierto os digo, no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Amén. No has visto las señales. Y la multitud podría decir: ¿pero cuáles señales? Entonces, en esta historia se trata de uno de los misterios más hermosos de la Biblia, si no el más grande de la Biblia. Pero también fue uno de los que le trajeron más conflicto y más problemas al Señor Jesús. ¿Con quién? Con aquellos judíos religiosos, con aquella multitud que se molestaba porque Jesús se autoproclamaba o se decía ser el Hijo de Dios. Amén. En este caso él va a decir: yo soy el pan de vida. Amén. Entonces, todas estas personas, pero en concreto los fariseos, los judíos religiosos, le dicen: danos una señal. Y él en ese momento le decía: es que no hay ninguna señal, la única señal que ustedes tienen que hacer es creer. Pero ellos le decían: danos una señal, porque tú dices que eres el pan de vida, pero nuestros padres comieron el maná que cayó del cielo. Ahora danos una señal tan grande como el maná del cielo, o mucho más grande, para que nosotros podamos creerte. Era lo que los fariseos le estaban diciendo a Jesús. Y entonces Jesús les dice: yo soy el pan de vida. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió y da vida al mundo. Amén. No habían pasado 24 horas de haber visto el milagro quizás más grande en ese momento. ¿Por qué? El Mesías prometido venía con señal para ellos. Y resulta ser que los padres, según lo que ellos decían, habían comido el maná del cielo. Pero en ese momento, ahí en la alimentación de los 5,000, el Dios Todopoderoso les estaba dando del mismo maná. No como un rocío que cada mañana caía del cielo, sino que era el mismo Dios el que se los estaba dando en sus manos. Pero ellos no podían ver esta señal. Y dice la palabra de Dios que no lo podían ver porque estaban llenos. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Amén. El mismo Dios les estaba dando el pan del cielo, pero ellos querían que cayera nuevamente el maná. Amén. Dice: el Señor les dijo: yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Vengo con señales, pero ustedes no me creen. Al que viene a mí no le echo fuera, porque son los que el Padre me ha dado.
y yo no voy a perder a ninguno que el Padre me dio. Y entonces el Señor empieza a hablar de salvación y después de resurrección. Mire, esto es bien importante. Están hablando de acerca de una señal, pero el Señor automáticamente les habla de salvación y de resurrección. Porque esa es la voluntad de Dios. El Padre quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Jesús nos salve. Amén. Ahora, ¿cuál es la razón de la señal del maná, del pan, en este caso? Aunque las Escrituras tienen muchas ilustraciones y hablan de una maravilla de ilustraciones, voy a tomar un par, dos o tres, que nos acercan más a Dios, amén, para poder entender cuál es la señal del maná. El maná lo podemos ver en el tabernáculo, los panes de la proposición, amén. Los panes o el maná representan la proposición de Dios. Y esta proposición de Dios es el testimonio de que Dios nos va a proveer, de que Dios va a proveer para nuestra salvación, va a proveer nuestro sustento. Así que a nosotros no nos va a hacer falta nada. Amén. Y lo otro es el testimonio de que nosotros tenemos que vivir en una santidad de acuerdo al culto de Dios. Amén. Entonces, los panes de la proposición representan la propuesta de Dios y el testimonio de Dios. Y ahí se encierra muchas cosas, nuestra provisión, nuestra santidad, lo que Dios quiere para nosotros. Los panes de la proposición eran 12 para cada tribu de Israel. Amén. Dice, el pan de vida abre los ojos del hombre. Cuando se come el pan de vida son abiertos los ojos del hombre. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, hay una historia que viene un egipcio huyendo y entonces se encuentra con David, y David le da pan y agua. Y entonces dice que el egipcio recobró el sentido y entonces le dice a David, le describe a David cuál es la situación. Y David pues se prepara para enfrentar a sus enemigos. En el mismo libro, en 1 Samuel capítulo 21, cuando David huía de Saúl, dice que llegó a un lugar y allí estaba el sacerdote y le dio a David de los panes sagrados. O sea, los panes que eran, ¿para qué? Para el culto de Dios. Y dice que después David recibió tal revelación que fue y enfrentó a sus enemigos, y en este caso, él se hizo pasar por loco. Entonces los panes, cuando se come el pan verdadero, el pan de vida, abre los ojos del hombre. Amén. Dice, entonces cuando se come el maná, el pan del cielo, los ojos de los hombres de fe son abiertos, pero los incrédulos, aunque lo coman y se llenen, no verán nada. Amén. Aquí surgen muchas preguntas. Primero, ¿tú por qué vienes a Jesús? ¿Amén? ¿Tú por qué vienes a Jesús? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa de venir a Jesús? Porque dice que venir a Jesucristo es el primerísimo efecto de la regeneración. Cuando se come del pan de vida, es en ese momento que el alma es vivificada y de inmediato descubre su condición perdida, se horroriza de esa condición, busca refugio y creyendo, vuela hacia Jesús y descansa en Él. Amén. Cuando son abiertos nuestros ojos, empieza este efecto de la regeneración. Dice que los judíos murmuraban porque Él le había dicho que Él era el pan de vida que descendió del cielo. Pero ¿cómo puede ser el que descendió del cielo? ¿Acaso este no es el hijo de José? Amén, de un carpintero. Donde no existe este venir a Jesucristo, no hay señal cierta de una nueva vida. Donde no hay una nueva vida, el alma está muerta en delitos y pecados, y estando muerta no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Estas palabras las escribió Charles Spurgeon. Donde no existe este venir a Jesucristo, no hay una señal cierta de nueva vida. Donde no hay una vida nueva, el alma está muerta en delitos y en pecados,
y estando muerta no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces aquí vamos a ver dos tipos de creyentes. Los que creen que Jesús, los que creen en Jesús por los que les está dando, por lo que les está haciendo, amén, por lo que les está dando alimento, porque les está dando sanación, y los que creen en Jesús porque algo divinamente poderoso abrió su entendimiento y lo trajo hacia Él. Amén. ¿Por qué? Porque reconocen que Él es el pan de vida. Dice, inevitablemente, unos están siguiendo a un Cristo que es milagrero, que les está dando, que les está supliendo sus necesidades, pero otros están siguiendo al Mesías que descendió del cielo y que trae salvación y que trae vida eterna. Amén. ¿Por qué murmuráis? Les dice Jesús. Nadie puede venir a mí, porque es Dios quien los llama a la salvación, y Él los lleva a mí. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Dice, venir a Cristo, que es descrito por muchas personas como la cosa más fácil del mundo, es considerado por esta lectura como algo totalmente imposible para cualquier hombre, a menos que Dios lo traiga a Jesucristo. No es tan fácil como la gente dice. Es Dios el Padre quien nos va a traer al Señor Jesucristo. Vemos muchedumbres de gentes que dicen pertenecer a Dios y al reino de los cielos. La pregunta conforme a esta lectura sería, ¿y quién los llamó? ¿A ellos quién los llamó? ¿O a nosotros quién nos llamó? Amén. Dice, porque aunque muchos dicen y quizás ministran en su nombre, solo demuestran pertenecer a una religión. Y aunque actúan con una moralidad buena, amén, aparentemente buena, esta moralidad o esta forma de comportarse fue impuesta por una religión o por una denominación, pero realmente no fue puesta por la palabra de Dios. Amén. Vemos personas conducirse de una manera muy loable quizás, pero resulta que no fue la que fue impuesta por el Señor. Amén. Es algo enteramente humano, aunque por más justa que parezca. Pero cuando hablamos entonces con todo este tipo de personas, con todo este tipo de denominaciones acerca de la salvación y de la obra de Dios, entonces solo podemos palpar la esencia de ese Dios que los llamó. Porque es aquí en ese momento y en medio de esta situación que el Señor nos muestra realmente quiénes verdaderamente pertenecen al reino de Dios. Hay personas que se dedican más a la formación intelectual de una persona que en presentar la salvación de Dios. Amén. Ahorita vamos a tomar un poquito más adelante este punto. Dice, todos profesamos una religión y una devoción, pero es inevitable ver que cada persona adora y sigue a un Dios que imaginó o creó en su religiosidad. Amén. Hoy, con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, conoceremos al Dios que nos llamó. Amén. Hoy vamos a conocer al Dios que nos llamó. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. No por obras, no es por lo que tú hagas, es porque es un don de Dios, una dádiva de Dios. Entonces, es Dios mismo quien nos predestinó para la salvación. Él es el mismo que nos llamó. ¿Por qué qué? Porque nos predestinó, dice la Escritura, dice Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Dice esta palabra, predestinación, a los que predestinó.
Y esta palabra predestinó la han tratado muy mal desde hace mucho tiempo. Amén. Porque muchos piensan, hay muchas denominaciones que piensan que Dios dio la salvación para cierto tipo de personas, para cierto grupo. A uno los predestinó para salvación y a otros los predestinó para condenación. Y esto no es cierto, porque la salvación es para todos, para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, que a las personas que son de la casa de ahí, de Israel, y también al mundo entero. Amén. Ahora, cuando se habla de la predestinación, se está hablando aquí en Romanos capítulo 8, 28 y anterior a esta escritura, se habla en el contexto del hombre espiritual, que vive conforme al Espíritu. Es su obligación leer Romanos capítulo 8. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces no pueden entender que un día estuvieron o fueron instruidos por Dios. Para ellos esto es locura. Por eso dice la palabra, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Entonces cuando se habla y se les dice que en algún momento estuvimos con Dios, que fuimos parte del pueblo de Dios, para ellos resulta ser una locura. Dice, porque nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza humana hay un espíritu y ese espíritu le pertenece a Dios. Amén. Pablo decía, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todos sabemos que la carne es el cuerpo, el alma nuestro ser y el espíritu es el que nos da vida y este espíritu le pertenece a Dios. Amén. Dice, así que el carnal no puede percibir estas cosas y no comprende las señales, pero Dios va a tratar con los que le buscan de verdad y a ellos se les va a revelar la salvación. Amén. Dios va a tratar con aquellos que lo buscan de verdad, con aquellos que en algún momento conocieron de Dios. Esto es un misterio. Amén. ¿Cómo los va a tratar? ¿Cómo los va a llamar? ¿Cómo les va a revelar la salvación? Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hebreos capítulo 2, verso 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Entonces dice Pablo, que aquí está diciendo que no solamente con creer se llega a la salvación, sino a través de muchas aflicciones. Amén. Por eso es por lo que para los carnales es mejor un Cristo griego, un Cristo que simplemente les dé, un milagrero, un Cristo que simplemente les supla, un Cristo religioso. Amén. Y ellos prefieren a este Cristo religioso en vez del Mesías Santo que nos va a traer a la salvación y a la vida eterna. ¿A través de qué? A través de muchas aflicciones. Amén. Ahí mismo, en Filipenses capítulo 2, 12, 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios el Padre es el que a través de todas estas aflicciones te va a llevar a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús te salve. ¿Cómo te va a despertar el Señor? ¿Cómo te va el Señor a hacer sentir? A través de la aflicción. Amén, gloria a Dios. Muchos de nosotros en un alto porcentaje, y ese porcentaje está arriba de 90, hemos venido a los pies del Señor por medio de una aflicción. Amén. Llámese enfermedad, llámese prisión, llámese vicio, llámese cautividad. Hemos venido a la presencia de Dios gracias a una aflicción. Amén. Ahora, ¿cuáles son los que el Padre le da al Hijo? Juan 6:39. A los que van a surgir por medio de la fe. ¿Dónde? Dice que el Padre ya se los dio al Hijo y ahora el Hijo los va a buscar.
Amén. No pensemos que porque el Hijo es el Hijo de Dios, todo lo tiene en su mano. Y esto es una tremenda lección para todos aquellos que somos padres y criamos hijos holgazanes. Dios se los dio al Hijo, al Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo tiene que buscarlos, salir a buscarlos. Y a veces nosotros como padres somos muy negligentes. ¿Por qué? Porque criamos a hijos holgazanes, criamos a hijos parásitos. Amén. Hay que darles para que ellos busquen. Y esto es enseñanza del Abba Kadosh, del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Bendita sea su palabra. Ahora, el Padre se los da, pero Él ahora los va a buscar. Amén. Vamos a ver dónde. Mateo capítulo 10, verso 1 al 16. Dice el 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Amén? ¿A quién? A los 12 que Él había llamado. Verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Verso 11, más adelantito, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí, hasta que salgáis. Y al entrar en casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Amén. Pero no dice que salga, sino cuando saludemos, vamos a recibir una señal de parte del Señor. Si esta paz que nosotros traemos cae sobre la casa, será digna, pero si la paz se nos regresa, que esto es muy sensible para sentirlo, y lo hemos sentido, entonces la casa no es digna. Pero no dice que no se le predique, hay que predicarle. Amén. Porque se está buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Dice el verso 16, de cierto os digo, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí encontrarán a los que me dio el Padre. Según el contexto, estos serían aquellos judíos, lo que estamos leyendo, serían aquellos judíos que se habían apartado de la adoración a Dios y que incluso ni siquiera participaban de las fiestas y las celebraciones. Pero aquí esta palabra, id y buscad, habla de toda la casa de Israel. Amén. No solo de Judá, no solo de los judíos, ni de Benjamín, que es el único reino que está en este momento en el ministerio de Jesús. Ellos están hablando de la casa de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, cuando escuchamos decir de la casa de Israel, tenemos que estar entendiendo que Jesús se refería al reino del norte. Amén. Al reino del norte, a la casa de Israel, que también se conoce como la casa de Efraín. Y esta casa de Efraín, o casa del norte, o reino del norte, tenía 10 tribus. Amén. ¿Por qué? Porque en el reino del sur solo habían 2 tribus, que era el reino de Judá. Ahora, pero ¿dónde estaban estas 10 tribus si según la escritura y la historia fueron llevadas cautivas por Asiria por allá por el año 722 a.C.? Y dice la historia que estas tribus se perdieron. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes y porque fueron infieles delante de Dios, de Jehová Dios. Hubo otra sentencia más adelante, en el año 586, a la casa de Judá. Y la casa de Judá fue llevada por Nabucodonosor. ¿A dónde? A Babilonia.
Amén. Y allá en Babilonia, y según las profecías de Jeremías e Isaías, ellos iban a estar por 70 años. Y a los 70 años, al mando de Zorobabel, Esdras y Nehemías, Judá regresó a Jerusalén. Pero la casa de Israel jamás regresó. Amén. Por eso es que los judíos en el día de hoy dicen que ellos son Israel. Porque ellos regresaron, más las otras 10 tribus, Dios las esparció por las naciones. Y en este momento no están. Entonces ellos dicen, nosotros somos Israel. Y no solo por eso, sino porque ahora han sobrevivido a 2 cautiverios que casi los exterminaron. Primero con los babilonios y segundo ya en la época moderna con los nazis. Pero ellos tuvieron el privilegio y Dios tiene su plan bien trazado que les permite volver a la tierra, volver a Palestina, donde está Israel, en la nación. Amén. Esto es lo que ellos pensaban. Israel somos nosotros, dicen los judíos. La casa perdida de Israel somos nosotros, quizás los que se han apartado. No, el Señor está hablando de las 10 tribus perdidas. ¿Por qué? Esto lo pensaban los judíos ¿hasta cuándo? Hasta que el Mesías, que venía a reunir al pueblo, el pueblo de Dios dijo, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se lo dice por allá arriba a una mujer cananea. No está bien dar el pan porque yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es cuando ella le dice, pero también los perrillos comen de las migajas. Amén. Para poder entender esto, hermanos, y les dije que íbamos a leer bastantico, vamos a entender qué fue lo que pasó con las 10 tribus de la casa de Israel. Amén. Dice en Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 1, en esta profecía el Señor le está diciendo a Israel, ustedes no son mi pueblo y yo no voy a tener compasión de ustedes, porque su fornicación ha llegado hasta mí y ya ha sobrepasado. Por eso le manda a Oseas a que se case con una prostituta, o sea la palabra, con una impura. Y de ella concibe a 3. Y cada uno de esos 3 hijos, Dios les manda poner el nombre porque son una señal para su pueblo. Y ni aun el pueblo así se puso o se fue para atrás y se arrepintió. Amén. Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel son estas 10 tribus que hasta el día de hoy están perdidas, porque los judíos que están en el país no aceptan a ningún otro que digan ser israelitas. Ellos le dicen, tienen que demostrar que ustedes pertenecen a un linaje o algún linaje de las 10 tribus, lo cual para ellos es imposible, pero no para Dios. Amén. Dice, algunos piensan de ellos mismos que son los samaritanos, pero resulta que los samaritanos no pueden ser de la casa de Israel, porque los samaritanos fueron unas personas en Samaria, en Asiria, allá en Asiria, que se convierten al judaísmo, y ellos van llegando después de haber recibido esta enseñanza por los judíos, por el pueblo judío, y entonces vienen a poblarse ahí, donde los samaritanos traen sus propios cultos mezclados con judaísmo, mezclados con Torá, pero ellos realmente no son las 10 casas de Israel. Amén. Dice Jeremías, capítulo 23, verso 1-8. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Amén. ¿Por qué se perdió Israel? Porque el rey entregó a Israel a la idolatría, pero aún sus pastores, aún los sacerdotes, aún los levitas, también fueron detrás del edicto del rey. Amén. Por eso el Señor los condena. Verso 3 dice, y yo mismo, dice el Señor, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán.
y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menospreciadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Dice, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Yeshua HaMashiach. Amén. Yeshua. Dios salvará. Amén. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirás más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. Hermanos, esta palabra es preciosa, porque aquí hay una esperanza de regresar. Cuando esta aflicción que hay por causa de nuestra infidelidad sea perdonada, cuando nosotros reconozcamos y nos arrepentamos, está esta esperanza de poder regresar. Amén. Sin embargo, esta profecía la conocen los judíos, pero aún así no la aceptan. Y esta era una de las acusaciones que hacían contra Jesús. Le decían, tú dices que traerás a Israel para que habite con nosotros. ¿No sabes acaso que Dios le dio carta de divorcio a Israel? Y en la Torá está escrito que no se puede volver a tomar a la esposa aborrecida. ¿Cómo pues tú, el hijo de un carpintero, que viene de Nazaret, puede hacer esto? Amén. De cierto, dice Deuteronomio 24:1-4, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Entonces resulta ser que Israel, o la casa de Efraín, se prostituyó de tal manera que Dios la aborreció. Dios aborreció a Israel. Amén. Dice Oseas capítulo 5, verso 11 al 15. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb mas él no os podrá salvar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Y yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Enseguida me buscarán y en su angustia me buscarán. Amén. Entonces, aunque se ve aquí la ira de Dios, primeramente contra Israel, después va a venir contra Judá, pero cuando se ve la ira de Dios, también se puede ver un destello de esperanza. Porque dice, y andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Por qué? Porque en su angustia, en su aflicción, me buscarán. Amén. A los judíos esto no les importaba. Lo que realmente les importaba aquí era que Dios no podía quebrantar su ley. Amén. Por eso se les llama a los legalistas. Dios no puede quebrantar su ley. Y como Él le había dado carta de divorcio a Israel, ya no se podía hacer nada. Y lo que Jesús estaba diciendo,
pues en realidad esto no podía, por más que tuviera poder y buenas palabras, quebrantar la ley de Dios. Amén. Por eso los judíos, los fariseos, tachaban a Jesús de mentiroso y de blasfemo. Amén. Y hasta aquí parece que los religiosos tienen razón. La ley de Dios no se puede quebrantar, no puede ser quebrantada. Y Dios no puede romper su ley, porque entonces dejaría de ser Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús envía a los 12 a predicar el Evangelio, los envía con una autoridad que solo puede dar Dios, ¿no? Sanar, libertar, resucitar, y esto por gracia, porque ellos ya habían recibido de la misma manera. Amén. Ellos ya habían recibido la salvación, la sanidad, amén, la sanidad de sus almas. Porque ¿de dónde venía la mayoría de los discípulos? ¿Acaso no eran galileos? 11 de ellos eran galileos, a excepción de Judas Iscariote, que Judas Iscariote venía de la tribu de Judea, de la región de Judea. Amén. Entonces, de manera que ellos habían sido las primeras ovejas de la casa de Israel que habían sido halladas, los discípulos. Por eso Jesús los envía. Y dice que cuando ellos regresan, los discípulos, después envían a otros 70. Y cuando estos 70 regresan contando maravillas, que en el nombre de Jesús habían expulsado demonios, que habían sanado personas, Jesús les dice: no se regocijen ustedes en esto. A la verdad, no se regocijen en esto. Regocíjense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Y entonces Jesús vuelve a hablar de salvación y de vida eterna. Amén. Porque lo más importante es la salvación. Lo otro es el proceso. Amén. Lo importante es la salvación. Por eso dice la Escritura: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Entonces, ya ellos comieron del pan de vida, amén, de Jesús, y pueden ver la salvación del Señor. Pero los religiosos no pueden ver esta maravilla de Dios. Amén. Porque tú predicas y sales a hacer la obra cuando ¿qué? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando estás lleno de Dios, cuando estás saciado de Dios. Tú no puedes predicar a menos que hayas podido digerir el pan. Y el pan representa la palabra de Dios. Amén. Hay personas que están hablando y están diciendo y están hablando de cosas psicológicas, de cosas psiquiátricas, y para ellos eso es evangelio, pero realmente no están presentando salvación. Amén. Ahorita vamos a tomar un poquito más ese punto. A mí personalmente me dicen en la iglesia legalista, y me dicen legalista porque les digo que mi prioridad no es que sean sanos y prósperos. Mi prioridad, esto fue la misión que me puso el Señor en mi corazón, es predicar salvación. Salvación. No me importa tu condición, porque dice la Escritura que Dios después los va a enseñar. Amén. Es el mismo Dios que después los va a enseñar. Y esto lo vamos a ver en la siguiente sección, el próximo domingo. Yo lo que puedo hacer es predicar el Evangelio, enseñar el camino de la salvación, porque un día comí del pan de vida y lo sigo comiendo cada mañana, cada noche, y esto me está abriendo los ojos para poder yo guiar a los otros. Amén. ¿Cuántos misterios hay que quieren hacer el trabajo de Dios? Están intentando moldear a una persona, a un ser humano, en cuanto a su mente, en cuanto a su corazón, con unas normas y unas moralidades totalmente humanas. Están utilizando psicologías, están utilizando todo método humano para poder traer a las personas y que se comporten de una manera determinada. Yo me sorprendo muchas veces cuando veo a personas vestidas de negro con corbata, y si tú no tienes una corbata entonces no eres cristiano, o si no se tiene un velo no es cristiano,
o si no se comporta y habla de una manera, no es hijo de Dios. Amén. Es el mismo Dios el que a nosotros nos va a cambiar. Es el que nos va a enseñar y el que va a cambiar todo nuestro ser. Amén. Dice, no saben que es Dios quien nos va a llevar a toda verdad. Entonces, el enfrentamiento con los judíos y la religión tenía que terminar con un destello de la gloria de Dios. Aquí todavía hay algo con que los judíos quieren golpear a Jesús y es con la misma ley. Amén. Jeremías capítulo 3, versos 6-18. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto todo lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo árbol, sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y se entiende que después Judá fue llevada en cautiverio. Verso 11. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuelve, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertidos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en estos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordará de ella, ni echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella, y en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más, y ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Amén. Dice la Escritura que Dios no puede romper su ley. Y aquí el Señor primero le está diciendo a Jeremías, yo le di carta de repudio, le di carta de divorcio a Israel. Pero más adelante dice, yo voy a llamar a Israel, porque no para siempre será mi ira. Y la voy a llamar ¿cómo? Les voy a dar pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Yo los voy a llamar. Pero entonces dice la Escritura que no se puede romper su ley. Y es cuando lo más sublime y lo más hermoso que ha podido ver el hombre apareció. Amén. Aquí había un problema de litigio. Y para que esto pudiera ser entendido y pudiera ser revelado a los hombres, sus ojos tendrían que ser abiertos. Los ojos de los hombres tendrían que ser abiertos para que pudiéramos entender cómo Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, podían o iban a poder volver a ser pueblo de Dios. Amén. Dios tenía que usar a un hombre con tal inteligencia y con tal fidelidad, a un verdadero hijo de Dios. Amén. Y es entonces cuando Dios no llama a ninguno de sus discípulos galileos, sino que llama a uno que era de ahí, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, doctor en la ley, en cuanto a la ley, fariseo, un doctor capaz
de poder exponer la ley, de poder llevar un litigio. Amén. Y levanta Dios a aquel fariseo perseguidor de la iglesia, con la capacidad de poder exponer tanto a los judíos como a los gentiles, porque esta palabra gentil para los judíos quiere decir goyín, los goyines, y esta palabra goyín quiere decir los despreciados, los malditos, los aborrecidos. De esa manera llaman los judíos a los que no son pueblo judío. Amén. Entonces, este hombre venía con el poder de Dios para declarar solemnemente sobre esta acusación que les hacían los doctores de la ley. Amén. Dice Romanos capítulo 4, versos 20 y 25, que todos sabemos que este hombre al que Dios levantó es el apóstol a los gentiles, el apóstol a los despreciados, el apóstol a los aborrecidos. Amén. Que es el apóstol Pablo. Y dice Pablo en Romanos capítulo 4, verso 20-25. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Amén. Está hablando en el contexto de Abraham y la justificación por la fe. Amén. Dice el verso 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Y ahí está la defensa. Ahí está la defensa. Verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y dice la ley que si la que fue aborrecida cuando le dan carta de divorcio se casa con otro, y cuando éste muere ella queda libre, pero el primer marido no podrá volver a casarse con ella, porque esto es abominación. Y dice que así este es el amor de Dios, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Jesucristo, el Mesías, murió por nosotros, para que el viejo hombre, el viejo marido que representa a Adán, la carne, muriere, y la mujer tuviera el derecho legal de volverse a casar sin cometer adulterio. Y esto fue lo que Jesús dijo cuando le inquirieron por causa del divorcio. Amén. El que se divorcia de su mujer o viceversa y se casa con otro, comete adulterio, a menos que el marido o la mujer de aquel muera. Entonces ya queda libre. Amén. Y cuando Jesús fue a la cruz y dejó clavado allí los pecados y las transgresiones de todos, judíos, israelitas, libres y no libres, hebreos y griegos, justos e injustos, y al tercer día, cuando se levantó por el poder de Dios, resucita de nuevo en el nuevo hombre, en el Dios glorificado que venció la muerte, y en este nuevo hombre es lo que la Biblia llama nuestro postrer Adán. Amén. Nuestro Mesías, el novio prometido según el libro de los Cantares. Ahora, este Jesucristo resucitado, el Mesías prometido, es apto para tomar como esposa a la despreciada, a la aborrecida, sin quebrantar su ley. Amén. Porque ya el viejo marido murió. Amén. Y ahora ella y él se pueden casar. Amén. Dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén, en el Espíritu. De manera que ahora los judíos no tienen por qué sobreponerse al plan de Dios. Sin embargo, ellos no lo aceptan. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Ellos quieren un reino solo para ellos.
Amén. Y por eso Dios les envió un letargo, para que viendo no vean. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga la plenitud de los gentiles, hasta cuando venga la plenitud de los goyim, de los despreciados, amén, de los aborrecidos. Y cuando vengan toda esta plenitud de los gentiles a la salvación, es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel, vengan a la salvación por medio de la aflicción, por medio del arrepentimiento, entonces, dice el Señor, que también ellos empezarán a oír. Hermanos, y hoy en día, a fecha de hoy, lo que nosotros los pastores estamos hablando y que entendemos estas cosas es porque nuestros hermanos judíos han empezado a abrir los misterios. Dice el libro de los Romanos que a ellos les fue dada los misterios de la palabra de Dios. Y ellos son los que nos están enseñando, ellos son los que nos están trayendo lo que realmente para nosotros era ¿qué? Oculto. Pero gracias a que podemos comer de la provisión del Señor, ahora podemos entender esto. Ahora, ¿cuál fue el Dios que te llamó? ¿Cuál fue el Dios que te llamó? ¿El que te llamó cuando fuiste infiel y lo abandonaste por otro? ¿Que dio su vida para redimirte del pecado y de la muerte? Amén. ¿Ese fue el que te llamó? ¿O el que te llamó fue el Dios griego, el Dios religioso que te sigue seduciendo con programitas y que te mantiene ocupadito y que te mantiene con un poquito aquí y un poquito acá? Amén. ¿O el que te da la plenitud de vida, el que te da la salvación y la vida eterna? Amén. Dice Romanos capítulo 8, verso 17, del 1 al 17. Les dije que íbamos a leer bastante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, toda esta multitud que ahora participa de la cena del Señor, partiendo el pan de vida y bebiendo la copa,
es el pueblo que está viendo a Jesús el Mesías y que se va a salvar. Amén. Porque nosotros también tenemos que morir para nacer y nacer para renovación de vida. Amén. Aquí dentro del bautismo. También nosotros tenemos que morir. También la novia, también Israel tiene que morir. Amén. No podemos venir contaminados. Tenemos que morir para el mundo y nacer para Cristo. Una nueva criatura, una nueva creación. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso se trata de la preparación del Espíritu Santo. Así como se preparó a Esther para casarse allá con el rey Asuero, con ungüentos, con aromas, con un montón de cosas, por medio de los eunucos, de la misma manera el Espíritu Santo está preparando su iglesia. Amén. Pero es una iglesia santa, una iglesia virgen, una nueva creación. Amén. Bendito Dios. Esta se va a desposar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por cuanto somos una nueva criatura, una nueva creación, un pueblo santo, una novia digna. Amén. Bendito Dios. Dice Gálatas capítulo 3, 24 al 29. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y de este pueblo que Dios ha llamado y traído a Jesús, de este pueblo, según Gálatas capítulo 3, porque ya no hay ni judío ni griego, sino que todos vamos a entrar por la fe. Amén. Ya no hay estatus, ya no hay quién es más grande, más chico, sino que todos por la fe vamos a entrar a ser pueblo de Dios. Y de esta gran multitud que vamos a entrar a ser pueblo de Dios, dentro de esta multitud está la iglesia. No generalmente como lo dicen las denominaciones religiosas. Oh, la iglesia, no, somos pueblo de Dios. Pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó a su justicia admirable. Amén. Pero de este pueblo santo, allá está escondida la iglesia. Esa iglesia fiel, esa iglesia que ama al Señor, esa iglesia que lo confiesa, esa Ruth. Amén. Esa iglesia está, ¿dónde? En medio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Ya no hay judío ni griego. Ya no podemos mirar a los judíos. Tenemos que amar a los judíos. A ellos les fue dada la palabra de verdad, los misterios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de la gracia. Y los dos, todo aquel que venga por la fe de Jesús, la fe en el Hijo de Dios, traído por el Padre, va a entrar. Amén. Bendito Dios. Oiga, pastor, entonces, ¿yo puedo ser israelita? Eres hebreo por la fe. Amén. Eres israelita por nacionalidad. Amén. ¿De qué tribu? No lo sé. Pero lo que sí sé es que tú perteneces a la Israel celestial. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Amén. Hay una historia que no se narra, no se cuenta ni se describe en las escuelas. Y esta historia tiene que ver con las conquistas allá en el siglo XV y XVI, que cuando mandaron las conquistas, aquellos barcos o aquellas tripulaciones que iban a conquistar las nuevas tierras, en este caso las Américas o las Indias o por allá del Oriente, decían que salían las expediciones llenas de marranos en el caso de
de las Américas. Y hay una historia que es narrada incluso por los mismos españoles y por los mismos judíos, de que cuando salieron las expediciones con Cristóbal Colón, Colón era conocido por todos como un judío genovés, italiano, y entonces para su primera expedición lo que hicieron fue llenarle los barcos con puros marranos, que era la forma despectiva como se conocía o como nombraban en ese entonces a los judíos en España. Y aquellas personas que llegaron allá a las Américas, pues realmente llegaron fue hermanos judíos y hebreos. Ya después, cuando vieron que había riqueza, vegetación, pues entonces ya vinieron las expediciones con todos los barrabases y sus pandillas a las Américas. Pero en un principio se cuenta la historia de que no solamente en las Américas, sino que expediciones al oriente y a otras partes del mundo eran los judíos que estaban siendo presos y que eran aborrecidos por todas aquellas imperios del tiempo, de la época. Amén. Ahora, ¿y a ti? ¿Cuál Dios te ha llamado? ¿Cuál es el Dios que te ha llamado a ti? Amén. Yo sé que esto es difícil de digerir, porque la religión a través de muchos años, la teología a través de muchos años ha manipulado ciertas cosas. No, yo voy en favor de algunos, de los hermanos teólogos, porque a través de ellos he aprendido con los años, y creo que cada uno hicieron un aporte por amor a Dios. Creo que no podemos condenar a las personas, pero sí creo que el Espíritu Santo en estos postreros días nos está abriendo el entendimiento con la verdad, con una apertura para que nosotros podamos entender que realmente en algún momento de nuestra vida conocimos a Dios. Dice que nuestro espíritu también es eterno, así que en algún momento nosotros escuchamos la voz de Dios. Por eso cuando Dios nos llama, nosotros venimos a escuchar y a obedecer su palabra. Tristemente hay personas que no escuchan la voz de Dios. Hay personas que por más que se les predique, no van a ser salvos, porque no pertenecen al pueblo de Dios. Esto lo vamos a tomar en el segundo punto, en la próxima semana. Pero hay personas que realmente, independientemente cuál sea su condición, los aborrecidos, los menospreciados, jamás menosprecien a una persona que quizás está en la calle, al hijo desobediente, a la persona que quizás esté en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, a la persona que está tirada en la calle como mendigo, porque cada uno de ellos, al igual que nosotros, tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros. Y en el momento en que Dios nos llame, vamos a ser despertados y vamos a ser levantados y vamos a ser instrumento en la mano de Dios. Lo que podemos hacer es orar para que el Señor levante y restaure, predicar el Evangelio, porque es con el pan de vida que viene la salvación. Amén. No es con programitas, porque es muy lindo dar comida, es muy lindo ayudar, pero tenemos que ayudar a las personas primero a que sean salvas. Amén. Aquellos padres que están sufriendo por sus hijos, no los desprecien, oren por sus hijos. En cualquier momento Dios los va a levantar. Amén. Procuren ante todo que Dios more en ustedes, que el Espíritu Santo more en ustedes. Bendito Dios. Voy a terminar con Oseas capítulo 14. Amén. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio,
No montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los que andarán por ellos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. ¿Cuál fue el Dios que te llamó? Si a ti te llamó el Dios poderoso, el Abacadosh, el Padre Santo, ora conmigo. Amén. Bendito y santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la gracia y el amor de tu Santo Espíritu, mi Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, rompa fronteras, rompa mentes, Señor, rompa corazones, Señor, traspase pensamientos, mi Dios, y que traiga, Señor, salvación y vida eterna y libertad, mi Dios, a todo aquel que está escuchando este mensaje, Señor. También te pido, Padre, que esclarezca, Señor, las dudas, que nos revele, Señor. Algún día, Señor, nosotros habitamos contigo. Algún día, Señor, nosotros escuchamos de tu palabra. Nuestros padres, mi Dios, estuvieron allá en el desierto y caminaron contigo, Señor. Vieron la columna de fuego, vieron la nube, Señor. Nuestros padres combatieron, Señor, allá con Josué. Nuestros padres, Señor, también estuvieron con David. Nuestros padres, Señor, también fueron infieles, Señor, y se apartaron de ti en el tiempo de los reyes. Por tu misericordia, Señor, hemos venido a ti, mi Dios, porque en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestro tiempo, Señor, escuchamos de ti. Y ahora, Señor, tú has tenido misericordia. Nosotros desechamos toda obra de nuestras manos, Señor. Y nosotros nos entregamos a ti, mi Dios. Aceptamos este pan de vida, Señor. Aceptamos este santo sacrificio, mi Dios. El vino y el pan, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que podamos, Señor, cada día, cada mañana, Señor, y al atardecer, Señor, disfrutar, Señor, de esta provisión. Te pedimos, Señor, que nuestros ojos sigan siendo abiertos, mi Dios. Oramos por tus siervos, Señor. Oramos por nuestros hermanos los judíos. Oramos por todos aquellos que están siendo levantados, Padre, por ti. Para que tú, Señor, sigas haciendo tu obra. Sabemos que vienes pronto, mi Dios. Y esta novia te espera, mi Dios. Este pueblo te espera, Señor. Gracias te damos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.